el de hoy, para expresarte gratitud, para expresarte, Señor, que te necesitamos, para decirte que sin ti no podemos, Señor, que tú eres el comienzo de este día. Aquí están las primicias de estas horas contigo, papá. Qué bueno que tenemos un día más, Papito Santo, y te lo debemos a ti. Gracias por la noche que nos has permitido pasar, por el descanso que das a nuestra alma, Señor, a nuestra mente, a nuestras emociones, papá, que a veces las emociones están como en turbulencia y no podemos a veces concentrarnos, a veces hay muchas cosas en el alma y solamente tú acallas nuestra alma. Salmo 62:1, David siempre le dijo al Señor, en ti está callada mi alma. Y es verdad, Señor, solo en ti podemos acallar las turbulencias de nuestra vida, Señor, porque hay muchas cosas que pueden, Espíritu Santo, desequilibrarnos, y nosotros con el poder tuyo, la dirección de tu Espíritu, el descanso, el sueño tranquilo y en paz, Señor, buscándote a ti, Espíritu Santo, renovamos nuestras fuerzas y te damos gracias, papá. Te damos gracias porque tú cumples tu palabra. Tú cumples tu palabra cuando nosotros decimos en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y Señor, el mundo, bendito Dios, está en turbulencia en todo lugar, en todo sentido. Hay crisis, hay momentos difíciles por toda parte, el universo entero hoy está en turbulencia. Pero Señor, contigo encontramos la paz. Contigo encontramos el camino por el cual debemos seguir. Contigo, Señor, podemos tener la seguridad de que no nos perderemos en ese camino, Señor, que no nos vamos a salir de la ruta trazada, porque ya tienes una ruta para cada uno de nosotros, Señor, que tú sabes hacia dónde vamos. Tú conoces la meta, Señor, de nuestros propósitos. Los proyectos que tengamos, Señor, los ponemos en ti para que nos los permitas cumplir, para que podamos realizar nuestros sueños, porque los sueños nuestros tienen que ser de acuerdo a tu voluntad. Y si son de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios, los vamos a realizar, porque todo lo que es conforme a tu voluntad se hace. Señor, las cosas no se realizan cuando no son conforme a tu voluntad, cuando batallamos, Señor, en nuestras propias cosas y creemos que así es. Pero cuando nos sujetamos a ti y a tu palabra, vemos, Señor, cuán fácil es obedecerte, cuán fácil es creerte y seguir de tu mano, Señor. Gracias por este nuevo día. Hoy es el comienzo de un nuevo día. Te damos gracias, papá, y entregamos este momento a ti, Espíritu Santo de Dios, para que tú seas con nosotros, para que nos enseñes, instrúyenos, Señor, en tu palabra, que estos devocionales se graben en nuestro corazón, porque devocionales de devoción, de estar contigo. Mi devoción eres tú, Señor. Mi mayor prioridad, mi amor, mi todo, Señor, eres tú. Y que es por eso, papito de los cielos, que se quede grabada tu palabra en mi corazón para ponerla por obra. No me dejes desviar ni a derecha ni a izquierda. No me dejes oír otras voces que no sea la tuya, Señor. Dile, yo te anhelo, Señor, yo te necesito. Y en un mundo como estamos podemos oír muchas voces, y aún la del propio enemigo como lo hizo Eva. Pero Señor, ya tú nos has enseñado a discernir tu voz. Y por eso, Señor, dices, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, las llamo por su nombre y ellas me siguen. Señor, solo los que oímos tu voz te seguimos a ti. Por eso, Señor, haznos esas ovejas de tu prado, no las ovejas, bendito Dios, que se quieren saltar la verja, que quieren la oveja engordada. No, Señor, haznos esas ovejitas que te oigamos para que podamos, bendito Dios, en tus manos crecer y multiplicarnos y fructificarnos como tú nos has mandado. Ese fue el mandato tuyo, crecer, multiplicar y fructificarnos en todo lo que hagamos, Señor. Por eso, gracias, porque tú vas con nosotros, abriendo camino, quitando obstáculos y dándonos, Señor, la sabiduría que necesitamos. Espíritu Santo, gracias por todos los que ya se conectaron en este tiempo, los que se van añadiendo, cada hogar, cada familia, Señor, Dios les bendecimos, cada familia, Espíritu Santo está delante de ti esta mañana, tú les conoces por sus nombres, Señor,
Tú les has llamado a esta cita de amor contigo y nos has llamado a todos para que como pueblo juntos declaremos, Señor, y creamos, papá, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor y que separados de ti nada podemos hacer. Bendice, Papito Santo, las puertas que ya se abrieron para ti y el altar que cada uno ha hecho en su hogar y nosotros aquí también contigo para unánimes juntos en el mismo sentir disfrutar este tiempo. Te lo entrego, Espíritu Santo, y te pido bendición, dirección y la guía tuya en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Muy buenos días. Bueno, Dios me les bendiga. Les saludo cariñosamente con todo mi corazón desde este devocional Cita con Jesús. La cita de amor que tenemos todos los días, de lunes a domingo, porque no lo hemos dejado ni lo vamos a dejar, porque los tiempos son perfectos para ahora escuchar a Dios y pegarnos más de Él. Así que un abrazo fraternal a todos. Ya dejamos la isla, estamos de paso por acá en un lugar hermoso, en un lugar hermoso, y seguimos, ¿cierto?, hacia nuestro caminar, cumpliendo nuestros deberes y todas las cosas que Dios nos ha permitido tener. Estamos estudiando el Salmo 119, 81, ¿verdad? Y estamos viendo la parte 2, ¿sí? Confío totalmente en tu palabra. Ya vimos, estoy agotado esperando que me salves. Y ahora estamos hablando de confianza en la palabra, ¿cierto? Esas ansias espirituales que todos tenemos, que no las sacia sino el Señor, pero que también vimos que la fe, o sea, la confianza en la palabra de Dios tiene que ser activa, no es pasiva. No es que usted diga, yo creo en la palabra de Dios, pero se quede quieto o quieta, sino que usted actúe como lo hicieron los hombres de fe. Yo les decía, nuestros nombres, de acuerdo a la fe que nosotros depositemos en el Señor y en su palabra, como lo hizo David, van a quedar allí esos nombres escritos en ese por siempre, como esos guerreros de la fe, como estos hombres que vamos a ver, ¿cierto?, ahora en esta mañana. Entonces, hablábamos que Hebreos 11:6, Él galardona, ¿cierto?, a los que le buscan. Galardonar es que Él da premios, regalos, o sea, contesta las peticiones, está con la persona que le ha creído, ¿cierto? Y por la fe, héroes de la fe, buscaron diligentemente a Dios y fueron activos en su fe. Y hablábamos de Noé, ¿cierto? De Noé que construyó un arca sin haber una gota de lluvia en ese tiempo. Pero el Señor le dijo, enviaré un diluvio y tú vas a hacerla de esta y de esta manera. Así que él, con temor y temblor en lo que había escuchado de Dios, preparó esa arca y así se hizo, ¿cierto? Y fueron salvos nomás él y su familia y los animales que Dios le dijo que escogiera. Entonces, en Hebreos 11:6, para que siempre lo grabemos, dice, sin fe es imposible, o sea, imposible agradar a Dios. A Dios no le agrada a la persona que no tiene fe. O sea, fe en Él y su palabra, porque es que a veces decimos, yo tengo tanta fe, pero hacemos otras cosas, o sea, no es consecuente con lo que hacemos. Por eso dice, va de acuerdo a la fe, a lo que usted hace. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Hebreos 11:6. Siempre tendremos premios por la fe. Entonces, la fe es algo que mueve la mano de Dios. Siempre lo he visto. Cuando la mujer del flujo de sangre, con 12 años de no poder ser sana, y había gastado todo, dice la Biblia que ya estaba sin nada, como que uno llamar esa palabra en la ruina, porque sin dinero, de pronto hasta sin hogar, porque era una enfermedad constante que no la podía tener, no podía tener esposo. O sea, había buscado todos los médicos habidos y por haber, y nadie podía sanarle esa enfermedad. Y ella se decidió, dice, si tan solo tocar el manto, ¿cierto? Ella oyó que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, ella lo escuchó.
Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y ella se metió en medio de toda la multitud y dice la Biblia que el Señor sintió. O sea, él sabía quién le había tocado, sino que él quería que ella se liberara del miedo que tenía. Porque ella temblando, ella tenía mucho miedo a ser descubierta. Porque en ese tiempo, imagínense, tocar al maestro y todavía una mujer, las habladurías, las críticas, la podrían apedrear, todo eso, pero él quería que ella se liberara del miedo y que reconociera a su sanador en público, porque muchas veces por eso los testimonios son para glorificarlo a él. Ella quería que testificara, porque él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él sabía quién la había tocado. Y allí la Biblia le dice que nos enseña que él le dijo a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Porque salió poder de mí. Bueno, esas palabras a mí se me quedaron tan grabadas cuando yo estudié ese pasaje, porque dije, solamente la fe hace que el poder de Dios venga. Entonces no es tener fe en Jesús y otras cosas, solo en Él, porque ella no buscó otras cosas, ella no fue a pedir consejo a otro lugar, sino que salió derechito, si tan solo tocare el borde de su manto. Y tan bello porque el Señor la confronta. Ella habla temblando de miedo, le dice, tu fe te ha salvado. O sea que no solamente fue sana, sino que también llegó la salvación a ella. ¿Ve? Y la salvación, imagínense, es lo que hoy disfrutamos nosotros. La vida eterna, los regalos de la salvación que ya lo vimos, los 5 regalos. ¿Cuáles son esos 5 regalos? Recuérdelo siempre, ¿sí? 4 son con P y 1 con B. Con V. Bueno, recuérdelos y anótelos ahí, yo los leo a ver si se los han aprendido. 4 regalos de la salvación que los tenemos que tener presentes todos los días y disfrutarlos, porque estos regalos son eternos. Se los dio a ella y nos los ha dado a nosotros. ¿Ve? Por eso sin fe es imposible. Si nosotros no confiamos en que el Señor lo va a hacer, no que o que ya lo hizo, porque ya en la cruz Él se llevó enfermedades, dolencias, por sus llagas hemos sido sanados. Y creerle hasta el final como esta mujer, ¿cierto? Entonces, y también dice aquí, en Hebreos 11, ¿cierto? Vamos a ver el 1. Dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Bueno, ¿qué no está viendo usted hoy? Vea a Jesús y créale, ¿cierto? Y ponga esa fe en Él, que el Señor lo hace. Entonces dice en el 2, gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron la aprobación de Dios. Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. ¿Cierto? Entonces enseñan que la evolución, que salieron no sé qué, los astros se partieron en 1000 pedazos y apareció el planeta. No, la fe, dice, por la fe sabemos que Dios formó el universo, ¿cierto? Y por medio de su palabra sabemos que los primeros versículos de Génesis está cómo se fue formando el universo por la palabra. Dios dijo, hágase la luz y fue hecha la luz, ¿sí? Crezcan la semilla en la tierra y dé fruto. Todo eso con la palabra, con la palabra. Y sabemos que lo que no podía verse, lo vemos ahora, ¿cierto? Un universo formado por la fe, creemos eso. Por la fe, Abel ofreció, si ve que la fe no es pasiva, lleva la acción, lleva a actuar. Y mire aquí, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Y por eso Dios le declaró justo y aceptó su ofrenda. Y aunque Abel ya está muerto, su fe nos habla todavía. Qué tremendo esto, que cuando usted es una persona, una mujer, un hombre de fe, su fe va a hablar aún después de que usted se vaya de este mundo. Y eso es lo que está pasando con estos hombres y mujeres de fe. ¿Cuánto hace que partieron? Miles de años, y su fe sigue hablando de ellos, de sus hechos. Por eso todo queda registrado en el libro de la vida por siempre.
Y miren, si cuánto no hemos hablado de Abel, cuánto no hemos hablado de Caín, cuántas enseñanzas no tenemos de ellos dos, de la ofrenda que cada uno tenía libertad de darle a Dios. Y es lo mismo hoy, es lo mismo hoy, no es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Y tenemos la oportunidad de ofrendar de lo que nosotros recibimos de su mano, ¿cierto? Lo mejor, en los mejores momentos. Piense, por eso nos lleva a la acción. No es que yo creo, pero me guardo mis cosas porque allí dudo. En esta partecita dudo, en esta sí creo, ¿no? Es totalmente en Dios y lo que Él nos enseña. Y Abel y Caín fueron desafiados a ofrecer. ¿Quién? El mismo, la gratitud de ellos hacia Dios. Y ofrecieron, dice, lo mejor, y el Señor aceptó su ofrenda, declaró justo a quién, Abel. Y muerto él, y aunque Abel ya está muerto, su fe nos habla todavía. Que hable la fe, acuérdense que la fe habla, ¿sí? La fe habla, la fe nos enseña, la fe camina con nosotros, la fe se deja ver, la fe habla, ¿ve? Por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte. Y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que él le había agradado. ¿Ve? Que él le había agradado. Enoc caminó, un hombre que caminó muchos años con el Señor de la mano, haciendo todo lo que Dios le decía que hiciera. Un hombre contento, enseñó a su familia que es un Dios verdadero. Caminaba con él, era que tenía compañerismo, tenía amistad con Dios. Y Dios le agradó tanto que no quiso llevárselo, que lo vieran allí dormido, muerto, sino que ¡prum!, se lo llevó el arrebatamiento. Aquí habla del arrebatamiento. Lo arrebató y nadie encontró su cuerpo. Nadie supo qué se hizo, pero ya Dios se lo había llevado. Y para escribir todo esto, guiado por el Espíritu Santo, es para hacernos comprender que así será el arrebatamiento de la iglesia. Ahí nos muestra que así vendrá el Señor y se llevará su iglesia. ¿Ve? Ahí nos muestra una parte del arrebatamiento. Muchos así no experimentarán muerte. Mire, él no lo experimentó. Y dice que ¿por qué? Porque antes de llevárselo, Dios declaró que él le había agradado. Bueno, ahí estamos, ¿cierto? Todo, agradarle a Dios y caminar con él es una bendición. Ahí vemos la parte del arrebatamiento. Ahora vamos a ver en el versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que iba a recibir como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también eran herederos de la misma promesa, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos firmes, la que Dios ha planeado y construido. ¿Sí ve? Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos firmes, la que Dios había planeado y construido. Él sabía que era un peregrino aquí. Vivió en tiendas de campaña, no se apegó a nada, a tierra de nada, porque él sabía, donde vaya, todo lo que vaya lo voy a disfrutar, donde esté lo voy a disfrutar. Nada me pertenece, lo que me dé Dios lo disfruto, pero sigo. ¿Por qué qué? Porque yo sé que Dios ya tiene una ciudad para mí, con cimientos firmes. A él ha planeado y ha construido para mí. Fue un hombre que atendió a Dios. Y dice también, por la fe Abraham, a pesar de ser demasiado viejo y de que Sara no podía tener hijos, recibió fuerzas para tener hijos, porque confió en que Dios cumpliría la promesa que le había dicho, que le había hecho. Hoy día también entonces tenemos que mirar ¿qué? Las promesas. Por favor, ¿qué promesa le ha dado Dios de esta o esta situación? Y creámosle hasta el final. No cambiemos. Así se demore. ¿Cuánto se demoró? La promesa se demoró en ellos, no porque Dios quisiera, sino porque ellos ahí se metieron a dudar y a dar vueltas en eso y a hacerle que la ayudadita a Dios. Entonces, esa fe se cambió, esa promesa se demoró. Entonces vemos aquí, ¿cierto? Hombres y mujeres de la fe.
¿Ve? Y si siguiéramos en ese capítulo 11, es muy hermoso, nos enseña demasiado sobre la fe. Entonces mi esperanza está en ¿quién? En Dios y su palabra. Y por eso Él recompensa a los que le buscan, a los que le creen, ¿cierto? ¿Y cómo lo recompensa? Pues hay muchos ejemplos en la Biblia de esto, ¿cierto? Por lo menos vamos a leer 2 de Pedro 1:4 y dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que a través de estas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para que usted tenga y reciba estas promesas, tiene que huir de la maldad. Tiene que huir de donde se quiere revolver todo con todo. Y Dios no está así. Dios no está entre lo gris. Dios no está entre lo oscuro. Dios está entre lo puro, entre lo verdadero, entre lo que es de Él, porque Él es santo, santo, santo. Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. A Dios no le gustan las cosas grises, ¿eh? Que escondo algo por acá y que me guardo esto por acá y que Dios va a hacer las cosas. No, Dios es justo y todo lo saca a la luz precisamente para que nosotros escojamos el camino de la luz. Entonces dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que a través de estas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Mire qué privilegio tenemos, ¿sí? Ser participantes de esa naturaleza divina a través de las promesas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y hoy estamos viendo más que antes cómo el pecado, ¿cierto?, está creciendo, floreciendo en todo nivel. Estamos viendo, ¿cierto?, nos desilusionamos, nos sentimos tristes, lloramos porque nos sorprenden muchas cosas. Pero tenemos un Dios que nos ayuda a seguir ese camino, ¿cierto? Para no desmayar, para no quedarnos, para no decir hasta aquí no, sino seguir de la mano de Él fuertes. Entonces, una preciosa promesa, participar de esa naturaleza divina, es una recompensa, pero tremenda, y no es algo místico, no es algo que es un cuento de hadas, sino que es verdad. Esa naturaleza divina, ¿sabe qué es? Cuando Él dice para que participéis de la naturaleza divina. ¿Cómo hace usted para participar de la naturaleza divina si usted está en una carne en estos momentos? ¿Cómo cree usted? Bueno, la respuesta la tiene el Señor en su palabra, a través de Gálatas 5, 22 y 23. Cuando usted vaya entregando esas áreas al Señor, Él le empieza a llenar, ¿cierto?, del fruto del Espíritu. Y allí en ese fruto del Espíritu que se conjuga ese carácter de Cristo en usted, le hace sentir amor, gozo, paz, paciencia. Todo esto porque lo necesitamos en este caminar. Y ese fruto ya se tiene que experimentar en su vida. Por eso dice el Señor, para que crezcamos, nos multipliquemos y fructifiquemos. Y los primeros frutos de nosotros en nuestra vida tiene que ser esto, Gálatas 5, 22. Y esa empieza a ser la naturaleza divina en cada uno de nosotros, formada a través del tiempo que pasamos con el Señor, de entregarle el carácter. Esa forma que teníamos antes tiene que ser cambiada. Y entonces allí empezamos a experimentar el verdadero amor, ¿cierto? Y cada partecita de este fruto, estas 9 virtudes, regalos, como usted le quiera llamar, es ese racimo de uvas con varias uvitas, pero que todas forman un conjunto de su vida, de ese carácter para que usted pueda vivir mejor aquí en la tierra. Qué regalos tan hermosos, qué hermoso es el Señor ayudándonos a tener vida y vida en abundancia. En esto consiste la vida abundante. Que usted tenga amor, gozo y paz en el espíritu. Una persona si no tiene paz, la vida se le convierte en algo bien terrible. Personas que no pueden dormir, que tienen que tomar pastillas, que tienen que vivir, que viven así. Eso no es vida. Pero cuando esto llega a mi vida y empiezan a salir, ¿cierto? Esa que yo digo, o por lo menos anoche yo necesité dormir de verdad.
que yo me pudiera concentrar y dormir, porque si no, uno siente que el cuerpo como que ya no puede, como que le cansa, como que necesita ese espacio. Y yo digo, bendito Señor, que nos das la paz y la tranquilidad. Y renueva nuestras fuerzas y otra vez, todo eso es del Espíritu. Pero solito, mire, el cuerpo pide. ¿Y por qué? Porque el Señor está dirigiendo, no está diciendo, tómese esta pastillita, tome esto por acá, ayúdese con esto, no. El solito, el cuerpo se necesita y nos lleva a ese descanso. ¿Por qué? Porque empieza a formarse ese fruto en nosotros. Y eso es lo que usted tiene que experimentar, una vida de verdad, amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Benignidad, bondad, fe. Aquí está la fe, fruto del Espíritu Santo. Ahí está la fe, fruto del Espíritu Santo. Es una fe de milagros, ¿sí? Mansedumbre, templanza, que es dominio propio, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que ir experimentando día con día. Esa es la naturaleza divina de nosotros. Es la vida de Jesús que vive en nosotros. Jesús nunca nos dio a nosotros un carácter diferente a este. Siempre mostró en su carácter todo esto. Y esto es el Espíritu Santo obrando. Entonces, esto puede ser manifestado en nuestra carne a través de poder vencer. Y yo conozco muchas personas, y hay una persona que yo admiro mucho, que maneja todo este carácter así, tan tranquilo, porque sus años de amistad con el Señor le han llevado a ser formado de esta manera. En 2 Corintios 4:11 dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Miren qué importante, subráyelo. Es cierto, dice aquí, Pablo le decía a los corintios, a la iglesia de Corinto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. No, los que decidimos servir al Señor siempre tendremos ataques, siempre tendremos, pero de todos el Señor nos salvará. Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Ayer yo hablaba con una prima mía, yo le decía, ¿cierto? Una tía que amamos mucho, yo le decía, ella muestra el amor de Cristo con sus obras. Muchas veces nosotros queremos mostrar a Cristo es hablando, pero el Cristo se muestra y se evidencia con lo que nosotros tenemos dentro. Así es que se muestra Cristo, y aquí lo dice, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que va muriendo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces vamos muriendo a nuestro yo, a nuestro ego, a todas nuestras pasiones, y dejamos que Cristo sea en nosotros, manifestándose de esta manera. ¿Cuesta? Sí, no es fácil. Tampoco lo estoy diciendo que es de la noche a la mañana. Pero en ese proceso, de acuerdo a los años que usted va caminando con Él, ya se tiene que ir evidenciando más y más, más y más. Porque si pasan los años y yo sigo con el mismo carácter, las mismas cosas, no estoy evidenciando a Cristo, sino todavía mi carne me domina. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar hasta esa meta. Pablo lo logró. Todos los hombres de que nos muestra la Biblia lo lograron. Y para eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo, para que nos ayude, ¿cierto? Y nos ayude a entregar. Entonces la vida de Jesús es evidente en nuestro cuerpo que va muriendo. Entonces, por medio de esa fe, también está viva también esa fe en los héroes del Antiguo Testamento. Ellos experimentaron gran poder de Dios para destruir a sus enemigos y a sus adversarios. Recordemos que muchos lucharon contra fuerzas malignas y ellos vencieron, ¿cierto? Y allí en el Nuevo Testamento, Dios nos dice en Romanos 8:3 que Él ha destruido el pecado, ¿cierto? Que mora en la naturaleza humana, y lo destruyó ¿dónde? En la carne de Jesús. Allí quedó todo muerto, ya lo destruyó por completo, el pecado y la muerte, para que nosotros tuviésemos vida. Y eso es lo que nosotros hoy vivimos. Entonces Dios no obligó a Jesús
Más bien Jesús mismo creyó y obedeció a Dios en todas las situaciones de su vida. No es que Dios le impuso a Jesús, tienes que hacer esto, y si no, bueno, dejas de ser mi hijo, ¿no? El Señor le contó el plan y Jesús se sometió a ese plan de Dios. Eso es lo que nos enseña. Por eso venció. Jesús ha vencido y ha hecho posible para ti, para mí, igualmente vencer en la misma forma. Si nos sometemos a Dios y a su palabra, venceremos con Él. Venceremos todo lo que se nos presente, porque en Marcos 9:23, mire, el Señor nos dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Grábese eso, al que cree, todo le es posible. Esto se lo dijo el Señor también a las hermanitas Marta y María, cuando Lázaro murió. Y ellas estaban cuestionándole y haciéndole preguntas, y si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él dice, al que cree, todo le es posible. Ya, crean para que mi gloria se manifieste. Es la única manera. Cuando estamos así todos unánimes, tenemos que estar juntos en el mismo sentir para que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Ve? Entonces la obediencia y la diligencia son requisitos para participar de esos frutos del Espíritu Santo. La santificación, la santidad. Debemos huir de la corrupción, ¿sí? Debemos huir del pecado. Debemos, para que ese fruto se empiece a enraizar en nosotros. Debemos estar atentos qué cosas nosotros fallamos. Con nuestra carne somos débiles, claro que sí, pero no podemos seguir en la debilidad, porque el Señor aún dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy. Todo porque somos fuertes en Jesús. En 2 de Pedro 1:4 dice, debemos llevar siempre en el cuerpo, en todas partes, la muerte de Jesús. Sí, tenemos que mostrarlo. Nosotros también mostramos, ¿cierto?, las cicatrices de esa muerte de Jesús en nosotros. Antes éramos esto, pero ahora esto quedó sepultado y aquí están las marcas. Esas son las marcas de Jesús, las tenemos que llevar nosotros. ¿Sí? También las mostraremos al mundo. Antes éramos esto, pero ahora esto quedó cicatrizado. Ya no estoy yo allí. Ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifiqué esto de mi vida. Esto ya es mi pasado. Esto ya no me corresponde a mí. Ya no puedo vivir en esto. Quedó solamente la marca. La marca de que un día, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué quedan las cicatrices? Porque tenemos que darle la gloria a Dios de lo que éramos. Y esas fueron las marcas cuando el Señor mostró, se le apareció a los discípulos y les mostró las manos y les dijo, miren, he resucitado, aquí estoy. Mis marcas, perdón, ya no estoy, ya no hay sangre, ya quedó, la sangre les cubre a ustedes. Por la sangre tenemos acceso al Padre. Eso es entender la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, en este proceso, huimos de la corrupción, incluido todo pecado que puede morar en nosotros. Todo lo que nos separa de Dios lo tenemos que crucificar para ser llenos de ese fruto del Espíritu y vivir esa nueva divinidad, la nueva vida, la manifestación divina, el nuevo ADN que el Señor nos dio. Y todos nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que empezar ese es el carácter. No tanto ayunar para que nos lleguen las cosas. Bueno, no quiero decir que no se le pida al Señor lo que necesitamos, todos lo hacemos, pero preocúpese por usted, su ser interior, porque cuando Cristo venga por nosotros, que le encuentre así. Entonces hay que confiar en las promesas de Dios. Y aquí ya entramos al Salmo 119, versículo 82. Ya el 81 termina allí y comenzamos el 82. Y mire, el 82 está en uno solo. Dice, mis ojos se consumen esperando tu promesa. Y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? O sea que esto nos muestra que David vivió un proceso de ser formado con la paciencia, fruto del Espíritu Santo. Entonces las cosas muchas veces no llegan porque el Señor está formando en nosotros ese carácter y nosotros queremos todo insta ya.
que nos responda ya, que todo sea ya, que cuando yo conteste, ¡fum!, esas oraciones lleguen ya. Él sabe en qué momento. ¿Por qué? Y mire, aquí lo dice David: mis ojos se consumen esperando tu promesa y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Esto es una pregunta de que él llevaba ya mucho rato esperando. Y Dios ahí que estaba formando el carácter, la confianza, la fe en él, en el Señor y su promesa. En Gálatas 6:9 hay algo muy especial, y es que nosotros siempre cosecharemos las bendiciones. Dice que así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Ahí está, Gálatas 6:9. Esta es una promesa, ¿sí? Y esta promesa entonces nos asegura que si trabajamos diligentemente y no nos damos por vencidos, Dios promete esas bendiciones para usted y para mí. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, porque a su debido tiempo cosecharemos. Uno dice, ay, no, yo ya no le ayudo más a esta persona, yo ya no quiero seguir haciendo esto, yo ya no voy a volver a madrugar porque nunca más esto se me dio. No, dice, no, a su debido tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Estas promesas son de cosecha de bendición, promesas de bendición. Entonces, pensar en las promesas de Dios es amar su palabra. Por eso David allí pensó en las promesas. Señor, me has prometido esto, llevo días, pero también ahí es donde uno dice que está formando el Señor en nosotros. ¿Qué es lo que está formando? Porque Él quiere que nosotros mostremos a Dios en nuestro carácter, en nuestra vida. Segundo de Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Óigalo bien. En Cristo son sí, son efectivas, son de verdad. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Grábese todos estos versículos cuando le vengan dudas, cuando vengan a su mente pensamientos que por esa mente se revoluciona, cuando usted está en una crisis o esperando algo o tiene alguna situación, el día malo le llegó, piense en esto para que eso le dé paz. Porque cuando amamos la palabra de Dios, podemos ver claras las promesas, pero claritas para nosotros. Mucha gente dice, ¿yo cómo hago para saber cuál promesa es o qué es una promesa? Tiene que empezar a amar la palabra y el Señor allí se las va a mostrar y le va a decir al oído y le va a hablar, porque Él habla a través de su palabra. Entonces, la palabra de Dios ha sido menospreciada siempre por la persona que se llama necia. Los necios han menospreciado la palabra de Dios. En Jeremías 6:10, ya para que oremos, dice, pero ¿quién escuchará cuando yo los prevengo? Tienen los oídos tapados y se niegan a escuchar. La palabra de Dios solo les causa molestia y para nada les gusta. Todavía encontramos gente a nuestro alrededor que no le gusta oír la palabra de Dios, que les molesta, que dicen tanta palabra de Dios a toda hora orando, a toda hora que la Biblia les molesta. Y esto ha vivido siempre. David no, David todo lo consultaba en la palabra, las promesas para él eran, mira, ahí nos lo muestra. Y eso es nuestra vida. Porque ¿cómo vamos a entender a Dios si no es a través de su palabra? ¿Cómo vamos a esperar en Él si nuestra confianza no es a través también de sus promesas? Jeremías estaba viviendo esto. Pero ¿quién escuchará cuando yo les prevengo? Tienen los oídos tapados y se niegan a escuchar. La palabra de Dios solo les causa molestia y para nada les gusta. ¿Ha vivido usted personas así, con personas así? Usted entre mal, que a toda hora diciendo, que a toda hora la Biblia, que a toda hora usted hablando de ese Dios y no se queda callado o callada. Entonces, tener en poco la palabra de Dios es también tener en poco a Dios. Y de esto hablaremos en el próximo devocional. Recordemos que mañana tenemos el estudio bíblico de Apocalipsis.
para que nos preparemos. Ya estamos entrando a capítulo 6, que va a estar bien importante. Está pero nutrido. Y meditemos en el día de hoy, en el devocional, no lo dejemos olvidar. Todo lo que el Señor nos hable, llevémoslo otra vez, meditemos en ello, tomen apuntes, graben en su Biblia, traigan esa palabra, no la dejen olvidar. No la dejen olvidar y pongamos por obra. Vamos a orar. 6 de la tarde, reunión con todos nosotros. Acordémonos nuestra reunión de hoy, ¿no? Maryland, Virginia, Colombia, 6 de la tarde. Nuestra reunión iglesia en casa, todas las familias juntas. No nos separemos, no nos quedemos sin estar juntos, porque vuelvo y digo, ¿cierto? Los tiempos no son los mejores ahora. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este desayuno que nos has dado, porque nos enseñas a vivir por fe y no por vista. Nos enseñas a que nuestra fe tiene que ser fuerte, tiene que ser dada por tu Santo Espíritu a la medida que crecemos en ti, Señor. Que no es Dios y algo más, que no es Dios y algunas cosas, sino todo, Señor. Tú eres todo. Tú tienes que ser el todo para nosotros en nuestra vida, porque de ti venimos y a ti volvemos, Señor. Abraham vivió así, un hombre de fe, el padre de la fe se le llamó, porque vivió en tiendas de campaña, iba de un lugar a otro, el Señor le decía, tienes que salir para allá, y él no lo dudaba, salió sin conocer el lugar. Señor, ¿cuántos nos ha pasado así? Hemos venido a lugares que nunca nos imaginábamos, Señor, que nunca sabíamos que existían, y tú has cumplido tus promesas. Nosotros hemos vivido eso, Papito Santo, de oír tu voz, y cuando salgan para este lugar y vayan a este lugar, y hemos visto tu gloria, hemos visto, Señor, que has estado cumpliendo tus promesas, papá. Por eso, Señor, qué lindo es conocerte cada día más, qué lindo es disfrutar de esa compañía tuya, no solo de las bendiciones, sino de saber, papá, que somos tus hijos, y que así como nosotros, siendo malos, dice tu palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más tú, nuestro Padre, nos da lo que necesitemos. Danos hoy, papá, lo que necesitamos. Acerquémonos como hijos ante el trono de la gracia del Padre y digámosle lo que hoy necesitamos. Dile lo que hoy necesitas. Dile, papá, dame hoy el pan de cada día. El pan de cada día dámelo hoy. Ya me diste el pan que me ha nutrido esta mañana. Ahora, Señor, tengo esta necesidad física, esta necesidad material, esta necesidad familiar. Pídele, acércate al trono de la gracia para que Él pueda socorrerte en ese oportuno socorro, estar Él allí. Pídele con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que vienen y van. Y dice Santiago que el que duda no podrá recibir cosa alguna del Señor. Acércate a Él como ese hijo y esa hija, con libertad, con amor, con respeto. Y si la oración no ha llegado todavía a la respuesta, síguele diciendo, papito, vuelvo a recordarte esta petición. Quiero tener paz en mi corazón, saber que tú me escuchas, que tú me oyes, porque tú oyes al justo, tú oyes a nosotros, tus hijos, tú oyes al que se ha acercado sabiendo que existes, creyendo que existes, y eres galardonador de todos los que te buscamos. Señor, yo creo eso. Y yo no quiero seguir sin agradarte por falta de fe, Señor. Perdóname, papá. Acércate como hijo, dile, papá, hoy necesito esto. Gracias por hacerme partícipe de tu divinidad. A través del fruto del Espíritu Santo, somos partícipes de esa divinidad. Y me ha costado, Señor, entregarte mis áreas. Todavía las manejo a mi manera. Pero hoy te pido, Señor, que me ayudes en este caminar. Quiero que mi corazón sea como el tuyo. Quiero parecerme a ti. Dile, quiero que Jesús esté en mí. Ya no que me vea yo, sino que
Jesús se vea en mí, Señor. Dile. Y eso cuesta ser formados, pero quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecerte, Espíritu Santo. Y gracias, Señor. Gracias porque sin fe es imposible agradarte. Y yo quiero agradarte todos los días de mi existencia, Señor. Esa existencia que me das aquí en la tierra. Te necesito, Jesús. Te necesito. Gracias por escuchar las peticiones que cada uno está haciendo allí en su lugar. Pídele perdón a Dios porque Él te ha dicho algo y tú no lo has hecho. Tú no has obedecido conforme a la palabra y has puesto en duda la palabra de Dios. Y te has dejado llenar de razonamientos y de lógicas. Y quizá de ejemplos que ves, malos ejemplos que ves en el mundo. Pero aquí hay hombres y mujeres que creyendo en Dios entregaron su vida y ya los leímos. Y esa fe les fue contada por justicia y sus nombres quedaron por siempre y aún se habla de la fe de ellos por las obras. Es una fe activa, no es una fe pasiva. Lo que Dios te ha dicho que hagas, hazlo. No lo dudes. Y si tienes duda, consulta y busca consejo, pero haz lo que se te dice. Y consejos en personas que tengan sabiduría de Dios, no cualquier persona. Ni tampoco consultes libros fuera de la Biblia. Espíritu Santo, llévanos a obedecer tu palabra, a ser estudiosos de tu palabra, a unirnos a los estudios bíblicos más que nunca, Señor, para seguirte conociendo. Y llévanos a obedecer como tú quieres que lo hagamos. Señor, hoy es un día muy especial. Hoy la iglesia en casa se prepara para alabarte y bendecirte. Hoy la iglesia en casa se prepara para, unidos en familia, glorificar tu santo nombre. Hoy te damos a ti la gloria por este día y por la bendición de tenerte. Bendice cada hogar, Señor, cada familia que hoy se humilló ante ti y reconoce que tú eres el Señor de los cielos, el grande y el todopoderoso, el que nos ama, el que nos escucha y el que ahora está con nosotros por siempre. Abrázanos, Señor, abraza y manifiéstate en cada persona que hoy ya no tiene esperanza, que esté triste, que esté decaído. Señor, levanta las rodillas debilitadas, levanta las personas cansadas, agotadas como estaba David. Señor, podemos estar agotados de una espera, de un sufrimiento, o de algo, Señor, una enfermedad que nos aqueja. Pero hoy, Señor, nuestra confianza está en ti. Renuncia también a ese pecado, renuncia a ese estilo de vida, renuncia a lo que vimos ahora para que el fruto del Espíritu Santo se empiece a manifestar. Fructificar, multiplicarnos, crecer. Eso es lo que quiere el Señor. Esa es su voluntad. Tu bendición sea hoy, en este día, con todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga. Nos vemos esta nochecita, 6 de la tarde. Un abrazo. Amén. 11 de la mañana los niños. Participemos del ministerio del infantil cristiano. Para que nosotros veamos los niños también con sus talentos crecer para la gloria de Dios. No los dejemos sin el Señor. Metámoslos a este ministerio, todos los niños, para que crezcan, porque hoy están los niños siendo muy atacados. Un abrazo, nos vemos pronto. All creatures of our God and King, lift up your voice and let us sing. Oh, praise Him. Hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with salt